El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins. Todo un honor poder compartir con ustedes este tiempo. Antes de iniciar, le pido que me acompañen a orar. Amén. Amante Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú trayendo revelación de la misma a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, revelándote a nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a ser más que solo oidores, hacedores de tu palabra, y a tener una sed genuina, Dios mío, por profundizar cada vez más en tu palabra, Señor, de forma que nosotros podamos cada día, Señor, parecernos más a ti. Esa es la meta, parecernos a ti. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues continuando con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, vamos a ver hoy los acontecimientos entre el capítulo 3, verso 7 y el capítulo 4, verso 34. A esta clase le tenemos por título, le vamos a poner por título, Jesús principia su ministerio. La verdad central para hoy dice, la parábola del sembrador nos enseña que la exposición de la palabra de Dios requiere una mente y un corazón dispuestos a actuar de conformidad con la palabra sembrada. En estos versos, ¿verdad? Entre estos capítulos, vemos diferentes episodios y enseñanzas. Primero vamos a estar leyendo en el capítulo 3, los versos del 7 al 12. Todas las lecturas hoy las voy a hacer en Reina Valera 1960. Así que tome su Biblia y acompáñeme. Amén. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos, versos del 7 al 12, dice así. Tiene por título, La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que, por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Es impresionante la distancia que caminaban las multitudes para, como dice el texto, caer sobre Jesús. En esta lectura se menciona una ciudad llamada Idumea. Esta ciudad era antes Edom, y Edom significa rojo por Esaú. Recordemos que Esaú era pelirrojo. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, por su capítulo 25, nos damos cuenta de eso. Estas personas de allí, de Idumea, eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, a quien después el Señor le cambió por nombre y le puso Israel. Los edomitas no eran pueblo judío, ¿verdad? No eran de la descendencia de Jacob. Entonces podemos ver que venían hasta de zonas gentiles, muchos de ellos desesperados por obtener su milagro. Y eso lo vemos todavía hoy día en las iglesias. Es penoso ver cómo muchas personas solamente vienen detrás del milagro, pero no vienen detrás del dador del milagro. Cuando el pasaje habla de espíritus inmundos, se refiere a demonios, siervos de Satanás. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús, ¿verdad? Estos siervos de Satanás que procuraban detener el reino de Dios,
tomando posesión de incrédulos y oprimiendo a los creyentes. Todavía hoy día es así. Por eso nosotros debemos mantenernos en oración constante, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos cubra con su sangre, para que ningún espíritu contrario al Espíritu Santo pueda venir y querer hacer uso de nosotros. Bien. Pero Jesús demostró una y otra vez su absoluta autoridad sobre ellos. Jesucristo está por encima de todo y de todos. Y lo demostró y lo sigue demostrando. Amén. En los versículos del 3 al 19 del mismo capítulo 3 de Marcos, vemos que Jesús se retiró de las multitudes a un monte en Galilea con los discípulos. Pasó la noche allí orando y designó a los 12 apóstoles. Este episodio lo podemos ver más claramente en Lucas 9:12. Dice, ¿verdad?, que designó a los 12 apóstoles. El término apóstol significa el enviado de, uno con un mensaje especial. La escritura, si seguimos leyendo en los versos del 20 al 30 de este mismo capítulo 3, tiene por título Jesús echa fuera demonios. Y como decíamos ahorita, Jesús demostró su autoridad sobre todos los poderes de la tierra y del cielo. En este episodio echa fuera los demonios, demostrando su autoridad sobre el enemigo. Más adelante, si continuamos leyendo, ¿verdad?, en este mismo capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en los versos del 31 al 35 nos habla de la familia, sobre la familia de Jesús. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, el verso 49, vemos que cuando el Señor tenía 12 años, que José y María lo andaban buscando, Él les dijo que Él estaba en los negocios de su padre. Pero aquí da un paso más en establecer un nuevo parentesco, una nueva familia. Y esa nueva familia dice que son los que hacen la voluntad de Dios. Es decir, que cuando usted y yo recibimos al Señor, venimos a ser parte de la familia de Dios. Y debo mencionar y hacer mucho hincapié en esta parte, porque muchas veces nos confundimos y hasta damos esto por hecho. No todos, más bien todos los seres humanos somos criatura, pero solamente algunos somos hijos de Dios. El primer capítulo del Evangelio de Juan es muy explícito en este sentido. Así que si usted tiene alguna duda en ese sentido, ¿verdad?, al respecto, lo motivo a que busque en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, y vea que no todos somos hijos de Dios. Dice bien claro, a los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le exhorto a que lea esa parte. Bien, ahora vamos al capítulo 4 de este Evangelio de Marcos y vamos a leer los versos del 1 al 2. Marcos 4, 1 y 2, continúo leyendo en Reina Valera 1960 y dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Fíjense, este pasaje lo podemos ver en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Por eso es bueno que cuando se dé este caso de que hay un pasaje que está en los 3 evangelios, lo leamos en los 3 evangelios. ¿Por qué? Porque cada autor relata o resalta una cosa. No se contradice la palabra, de ninguna manera se contradice, pero cada uno observa cosas que quizás para el otro no era relevante y así nos enriquecemos más. Amén. Así que le motivo a que lea esto en los 3 evangelios. Dice, la parábola es una comparación que Jesús emplea para ilustrar las verdades del reino. Es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Este método de enseñar con parábolas tiene varias ventajas. La primera es que capta la atención.
Cuando hablamos en parábolas, cuando el Señor les hablaba en parábolas a ellos, captaba la atención de quienes lo oían. La segunda ventaja es que presenta ideas abstractas en términos concretos, o sea, nos ayuda a cosas que quizás dichas de otra manera no pudiéramos entender, a que nosotros la entendamos. Y la tercera parte es que obliga a los oyentes a pensar, pone a pensar al oyente. Y en cuarto lugar, es fácil recordarlas. Fíjense que el Señor generalmente les hablaba de agricultura, de pesca, porque en su mayoría eran pescadores. Entonces les hablaba en sus términos y por eso ellos lo entendían. Esa ventaja tienen las parábolas. Marcos 4, del 3 al 9, dice: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola del sembrador es una de las más conocidas de la Biblia. Y lo que nos enseña es que el resultado de la siembra depende de la condición del terreno. La semilla que hablaba el Señor aquí representa las buenas nuevas del reino. Cuando habla de la semilla que cayó junto al camino, habla de un terreno pisoteado y duro. Lleve esto al plano, a su corazón, al corazón de las personas. Un terreno pisoteado y duro. Jesús explica que muchos oyen sus enseñanzas, pero no permiten que su verdad penetre en su corazón. Son personas que se endurecen, se cierran y no dejan que la palabra germine en sus corazones. Muchas veces, ¿verdad? Por todo lo que han vivido, se endurecen. Otra cayó entre pedregales. Esta describe un tipo de terreno que existía en algunas partes de Palestina, con una capa rocosa debajo de la superficie. Es decir, uno veía tierra, pero la porción de tierra era muy pequeña y debajo lo que habían eran rocas. En ella la semilla brotaba rápido, pero al ser roca lo que seguía no permitía que las raíces se desarrollaran. Otra parte dice que cayó entre espinos, lleno de abrojos y malezas, dañinos para el cultivo, que comprimen, ahogan y roban la vitalidad de la tierra, sus nutrientes, para que la semilla no crezca y produzca. Es decir, esa cayó en un terreno donde lo que la rodeaba eran cosas que robaban los nutrientes de la tierra. Y cuando la semilla quería pues venir a germinar, quería venir a nutrirse, no encontraba, porque ya toda esa maleza había consumido todo. Dice, pero otra cayó en buena tierra, tierra fértil, terreno preparado, listo para recibir la semilla y empezar a producir fruto. Pero recordemos que, como dice, que hasta la buena tierra produce diferentes tipos de fruto. Menciona que unos produjeron al 30, al 60 y al 100. Procuremos nosotros, anhelemos ser esa tierra que da fruto al 100 por uno. En el verso 9 dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta expresión es una exhortación y una advertencia, porque algunos de las multitudes tenían oídos pero no oían.
cada quien es responsable de la manera como responde a lo que oye, a lo que escucha. No podemos echarle la culpa a los demás. Cada uno de nosotros es responsable de la manera en la que responde cuando es llamado por el Señor. En los versos del 10 al 20 de ese capítulo 4, vemos primero en el versículo 10 que los discípulos aprovecharon la oportunidad y le pidieron que les explicara la parábola. Y es bueno que nosotros reconozcamos que no sabemos y entendemos todo. Es importante eso. Fíjense, las parábolas permiten que solo los que tienen oídos para oír reciban la revelación de estos misterios de una manera relativamente fácil. A primera vista pareciera como que el Señor no quiere que todo el mundo entienda, pero no hay nada más distante de la realidad. Si ellos no entendían la parábola del sembrador, tampoco entenderían las demás parábolas sin una explicación. Jesús procede a explicar el significado de cada clase de terreno. En los primeros 3 casos, el propósito del sembrador no se dio. Sin embargo, porque no logró el fruto. Sin embargo, en el último sí. Esto quiere decir que el Señor nos llama a que sin importar cómo sea la persona, que esté endurecida, que tenga problemas, no importa el terreno. Nosotros estamos llamados a llevar la palabra, a regar la semilla de las buenas nuevas de salvación, que el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado y es el que se encarga de hacer que eso germine. En el verso 20, las palabras claves son oyen y reciben. Para recibir todos los beneficios del mensaje cristiano, nosotros tenemos que hacer 3 cosas. En primer lugar, debemos escucharlo. No solamente oírlo, sino escucharlo. Debemos recibirlo, tiene que entrar en nuestra mente. Y en tercer lugar, debemos transformar en hecho lo que hemos oído, es decir, debemos actuar. Tenemos que oír el mensaje, sembrarlo en nuestra mente y nuestro corazón y actuar de acuerdo a lo que dice la palabra. Para concluir, desde que Jesús inicia su ministerio, Él deja muy claro que está enfocado en las necesidades de quienes lo rodean. Por eso multitudes lo seguían. Desde el principio su enseñanza fue clara y basada en la verdad del Evangelio. En sus, vamos a decir, discursos, ¿verdad? Siempre dejaba claro que era necesario el arrepentimiento de pecados y lo exponía de manera entendible para la audiencia. El Señor no decía algo que el que estaba ahí no entendía, no, Él lo decía de manera que la audiencia podía entenderlo. Y entre las enseñanzas que podemos obtener de este pasaje están las siguientes. Cada creyente puede ser sembrador de la palabra del Evangelio. No hay que complicarse. Recordemos que esto es un mandato, es la gran comisión. En segundo lugar, el Evangelio es como una semilla que tiene tremendo potencial. La palabra de Dios es viva y eficaz y hace la obra para la cual ha sido enviada. Pero esa semilla debe ser sembrada y cultivada, es decir, nosotros no podemos solamente hablarle de Cristo a nuestros allegados, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, sino que tenemos que darle seguimiento. Tenemos que cultivar ese terreno, abonarlo. Y en tercer lugar, el resultado de la siembra depende en gran medida de la condición del corazón de los que oyen. No debemos desanimarnos cuando vemos que no conseguimos el fruto deseado, porque en su tiempo Dios hará. Esa misma porción que leíamos al final habla de esto. Nos dice que el Evangelio, esa semilla va creciendo de manera, podríamos decir, secreta, invisible para nosotros, pero va haciendo la obra para la cual ha sido enviada. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude a llevar esta palabra con la claridad como lo hacía el Señor, doliéndonos por las almas. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, que es buena. Como leíamos aquí, es viva, es eficaz. Señor, gracias porque hace la obra para la cual ha sido enviada.
Te presento, Señor, a cada una de las personas que esta hora están viendo esta clase, para que tú, Señor, seas el que abones ese corazón, Dios mío, y esta palabra caiga en terreno fértil y que esta palabra dé fruto al 100%, Dios mío. Bendice cada una de las personas que están mirándonos en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues si no tiene una iglesia donde congregarse, le invito a que nos acompañe. Igualmente, si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, puede dejarlo en los comentarios, que estaremos leyéndoles y en la medida de lo posible estaremos contestando sus inquietudes. El Señor les bendiga.